Con independencia de tu edad, considero que es fundamental que como mujer conozcas los beneficios y propiedades del shatavari, una raíz que tiene como principal propiedad, como principal beneficio, como vamos a ver en este vídeo, el de actuar como un regulador hormonal femenino. Esto nos va a venir muy bien porque nos va a evitar los saltos, las variaciones muy amplias en los niveles de estrógenos. Y esto va a tener una repercusión en tu salud diaria, ya sea que seas una mujer que esté atravesando los problemas asociados a la menopausia o que seas una mujer más joven con trastornos en tu ciclo menstrual, con dolores fuertes cuando tienes la regla, etcétera, etcétera. Todo eso te voy a explicar cómo se puede tratar con esta raíz, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. ¿Qué es el shatavari? El shatavari es una planta silvestre trepadora, originaria del subcontinente indio, es decir, que es una planta aborigen o originaria de países como la India, Sri Lanka, Ceilán, etc., aunque hoy en día se cultiva también de manera intensiva en ciertas zonas de Australia. El nombre técnico de la planta, por si lo queréis mirar en la Wikipedia, es el Asparagus racemosus, es decir, que es una planta de la misma familia que el espárrago que nosotros habitualmente comemos. De esta planta se va a aprovechar los principios activos y demás, se concentran principalmente en su raíz. El resto de la planta pues no se usa a lo mejor para alimentación del ganado, pero nada más. Es decir, los principios de donde se saca el producto, los principios activos, viene única y exclusivamente de la raíz. ¿Desde cuándo se utiliza el shatavari? Pues tenéis que saber que el shatavari es una planta utilizada desde hace miles de años, porque es una de las plantas más recomendadas por la medicina ayurveda. La medicina ayurveda es la medicina que tradicionalmente siempre se ha utilizado en la India, hasta que llegamos los europeos. De la misma manera que en la China se utilizaba la medicina china antes de que llegasen los ingleses, en ese caso, pues de la misma manera los hindús utilizaban una serie de plantas y raíces para el tratamiento de las principales afecciones que podía tener la población. Y una de estas, de las más importantes, es el shatavari. Pero en este vídeo no os voy a hablar de las propiedades conforme las cuenta la medicina ayurveda. Todo lo que os voy a contar, todo, absolutamente todo, os lo pondré refrendado en una serie de artículos científicos que avalan el por qué se utilizaba ya desde antiguo esta planta, sobre todo para el caso de las mujeres, como regulador de su ciclo hormonal. ¿Qué principios activos va a tener el shatavari? Pues a día de hoy se ha podido identificar que en la raíz de esta planta se encuentran hasta 50 principios químicos distintos, 50 principios que son altamente beneficiosos para el organismo humano. Tenemos, por ejemplo, desde glucósidos, alcaloides, flavonoides, saponinas, mucílagos, polisacáridos, etc. Destacan sobre todo, desde mi punto de vista, dos moléculas especialmente importantes: las isoflavonas y el caenferol. Estas dos moléculas son las principales responsables de la regulación del ciclo hormonal femenino. ¿Y qué quiere decir que el shatavari es un regulador hormonal? Pues porque estas dos sustancias actúan como fitoestrógenos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que son dos moléculas que se parecen mucho a los estrógenos, a las hormonas sexuales que produce la mujer, pero tienen además un efecto muy curioso, porque sirven para controlar o para ayudar a recuperar los niveles de estrógenos en la mujer cuando estos son muy bajos, pero también no regulan el exceso. Es decir, que cuando hay un exceso de estrógenos en la mujer, pues el tomar el polvo de esta raíz ayuda a disminuir ese exceso, con lo cual, como vais a ver, va a tener unas aplicaciones súper interesantes. Vais a ver que os van, sinceramente creo yo, que a sorprender. El primer uso que se le da al polvo de esta raíz es el controlar los síntomas asociados a la menopausia, a los desórdenes hormonales que se producen en toda mujer cuando entra en esta fase de su ciclo sexual. Es decir, vamos a utilizar esta planta como producto que nos ayude a controlar esos sofocos, esas ansias,
ese no dormir bien, etcétera, etcétera. Todos esos síntomas que si estáis atravesando por esta fase de vuestra vida, conocéis seguramente mucho mejor que yo. De hecho, como os pondré aquí abajo en la descripción, hay una serie de estudios hechos en Australia con el polvo de esta raíz dado a la dosis de 100 miligramos diarios, donde se demuestra que los síntomas de la menopausia en la mujer que es sometida a un tratamiento continuado, es decir, a la dosis que luego os voy a comentar de Shatavari, pues los síntomas desaparecen hasta en un 50%, es decir, que todas esas sudoraciones, ese malestar, esos sofocos van a ser reducidos en su intensidad y en su frecuencia prácticamente a la mitad. Luego se ha visto también que el Shatavari es muy adecuado para estimular la lactación de la mujer. Y esto también hay un estudio chulísimo que os pondré aquí abajo en la descripción, donde se demuestra que dando Shatavari, polvo de Shatavari a la dosis de 60 miligramos al día durante un mes, el incremento de producción de prolactina, la prolactina es la hormona que va a inducir a que la mujer produzca más leche, pues este incremento era de un 33%, es decir, que las mujeres que tomaban Shatavari normalmente, al producir más prolactina, tenían mayor producción de leche y además una leche por lo general de mejor calidad. Y eso, como os podéis imaginar, tiene un claro beneficio, en especial para el bebé, porque va a ser un bebé mucho mejor alimentado si durante la lactación la madre toma este tipo de suplemento. Y luego también se ha visto que tomar habitualmente Shatavari hace que el dolor menstrual, ese dolor que, bueno, ya sabéis lo desagradable que es provocado por la regla, se disminuya muy sensiblemente. Es decir, las mujeres que toman habitualmente Shatavari durante la menstruación van a manifestar una mucho menor incidencia de este tipo de dolor por el efecto analgésico que tiene el polvo de esta raíz. ¿Cuál es la dosis y cómo se debe tomar el Shatavari para conseguir los beneficios que anteriormente hemos comentado? La dosificación del Shatavari, como vais a ver, en función del problema que vayamos a tratar, puede variar entre unos pocos miligramos al día a incluso gramos diarios. Por ejemplo, en el caso de una mujer que esté padeciendo los síntomas de la menopausia, pues habrá que tomar diariamente unos 100 miligramos de Shatavari, como 100 miligramos en total. Esto es bastante fácil porque se venden cápsulas, como aquí os pondremos una en la descripción, por ejemplo de 50 miligramos, con lo cual tomándote 2 cápsulas diarias es más que suficiente. Esto lo encontraréis en cualquier herboristería y demás, no solamente aquí en este vídeo. Esto lo venden en cualquier lado. Aquí os ponemos uno como referencia para que veáis cuánto vale y demás, y si lo queréis comprar ahí, pues mira, mejor que mejor. En el caso de las mujeres lactantes, la dosis es superior. Hay que dar 60 miligramos de Shatavari, pero en este caso por kilo. Es decir, que por ejemplo, una mujer que pese, qué sé yo, 60 kilos, por decir un peso ni muy gorda ni muy flaca, pues sería una mujer que necesitaría diariamente durante 30 días tomar unos 3,6 gramos diarios de polvo de Shatavari. Y para el caso que necesitéis aliviar el dolor menstrual, pues basta con una cucharadita pequeña de café, es decir, muy pequeña, no es necesario ir midiendo tanto miligramos, tomada 2 veces al día después de la comida y después de la cena. Tan sencillo como eso. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.